Lo miro en todos lados, escondiéndose detrás de rostros que aparentan amabilidad, niños jugando a ser adultos y gente que señala por disque moralidad. Lo miro en las escuelas, en los hospitales y hasta en las supuestas casas de santidad. Lo veo esconderse entre las familias y robarse lugares que no le pertenecen hasta dividir y desconectar. También pude verles en las uniones más sagradas, buscando la lucha siempre ganar. Destruye matrimonios y genera jerarquías con el pretexto del amor, del cuidado y de una supuesta razón que desea coronar. Este aparece en las grandes esferas, disfrazado de político, de luchador social y hasta líder espiritual. No parece haber quien le detenga, pues se hace presente muy lento, casi entrando a tientas para que ninguno le podamos identificar. Tiene mala reputación y es rechazado. Sin embargo, todos le buscan en secreto y si lo encuentran, no dudan para de él aprovecharse. Eso lo crece, lo fortalece y lo hace más difícil de detectar. Todos piensan que es su culpa, pero la realidad es que él solo es la máscara detrás de la cual los cobardes se suelen disfrazar. Hello, almas bonitas, ¿cómo están? Mi nombre es Reina Elizabeth y están escuchando la temporada número 2 de La Magia del Vacío. Y el tema que les traigo el día de hoy es el monstruo detrás del poder. Así que comenzamos. Pues el día de hoy les traigo un temazo que va de la mano con chismecito porque ya sé que a todos nos encanta. Pero antes quiero pedirles un favor y que me digan qué les está pareciendo la música de la introducción, porque cambió del año pasado, o sea, de la temporada 1 a esta temporada. Para mí es súper importante porque es una parte, creo que primordial del podcast en general, las introducciones. Entonces, para mí es muy importante que cuando la estén escuchando, pues sientan que la música les acompaña en vez de que se les entorpezca. Entonces, si les gusta más la que estaba en la temporada 1, pues díganme ahí en los comentarios de Spotify o si no por mis redes en Instagram, pues para saber qué es lo que más les gusta. Ahora sí, iniciemos con este tema que le puse por título El monstruo detrás del poder. Híjole, tengo tanto que compartirles y a la vez tan conciso. Creo que va a ser un episodio bastante corto, pero bueno, nunca se sabe, no les prometo nada. Y miren, quiero iniciar con el chismecito para ponerlos a todos en contexto. Yo cuando normalmente saco un tema, siempre está relacionado o con alguna experiencia que viví, o con algo que alguien me platicó, o con... Tiene que ver con la vida cotidiana, algo que le he dado mucho pensamiento por cualesquier razón, una película que me dejó pensando, un libro, algo. Y bueno, este no es la excepción. Y bueno, la anécdota corta, porque en realidad no hay demasiado que decir, es que un día X en el mundo, en una salita de espera, esperando un facial riquísimo, sintiéndome yo la más relajada del mundo, pues esperando a que me pasen, estoy ahí scrolleando en Instagram, como mi adicción favorita, y resulta que me topo con uno de estos anuncios que todos nos topamos en Instagram, anuncios pagados, pero resulta que estos anuncios eran de una médico estética y obviamente estaba hablando pues de esto que hacen, ¿no? De Botox y todos estos procedimientos de belleza que hacen. Y yo viendo las fotos, como que reconozco facciones que estoy viendo en estas fotos. Y entonces me regreso y digo, no. O sea, esto tiene que ser una equivocación. Entonces, no me quedé a gusto con el anuncio. Me meto a las redes de la persona que está anunciando esto y oh sorpresa que descubro que en efecto es la médico con la que yo voy y me hago los procedimientos de Botox, porque sí, señores, no crean cuando me vean de que, ay, wow, cómo se conserva. Claro que me hago mis arreglitos. Entonces, resulta que había posteado, obviamente sin mi consentimiento, fotografías mías y no nada más eso.
no nada más las había posteado en sus redes, sino que había pagado un anuncio donde yo salía. Entonces, híjole, hagan de cuenta de esas veces de que ves algo y te empieza a subir el calor desde el estómago hasta la cara, hasta... Me empecé a poner como Hulk internamente. Yo en ese momento ya me veía demandando a la mujer, yendo, porque me quedaba cerca de donde estaba. Dije, voy a ir ahorita y le voy a hacer un escándalo a la dueña del lugar, que cómo es posible, porque aparte, cuando tú te vas a hacer un procedimiento, por lo menos ahí, que es como una clínica, pues te dan como una documentación para que firmes de todo lo que va a suceder. Y dentro de ahí sí te mencionan que si hay algunas fotografías que tomen o algún video, siempre van a ser usados para, pues no sé, como para estos procedimientos de ver tú cómo llegaste, cómo vas mejorando, o sea, como para algo interno. En ningún momento mencionan ahí en lo que firmas de que van a hacer uso y mucho menos que van a lucrar con tu procedimiento. Entonces yo ya me veía yendo y no, yo estaba de que me quiero ir de aquí, cero me voy a acostar a relajarme con un facial de la cara, estoy no enojada, encabronada y lo que le sigue. Y bueno, entonces empezaron a pasar 200,000 cosas por mi cabeza de lo que ya iba a hacer. Gracias a Dios, ahí es donde yo digo que el trabajo personal que hacemos no es algo que vayas a ver momentáneo, sino justamente son en situaciones como esta en la que nos pone la vida, en donde nos damos cuenta de que ha valido la pena nuestro trabajo. ¿Y cómo es? Porque no dejas que la emoción instantánea que se está generando por ese episodio te gane y que después uno haga, no sé, una tormenta en un vaso de agua, sino que aprendas a actuar desde ya un razonamiento, desde una tranquilidad más allá de la emoción, ¿no? No porque se justifique nada, ni porque tengas que dejar pasar, ni mucho menos. Entonces dije, a ver, ya estoy aquí, ya hice una cita, la persona que me va a atender, su tiempo también tiene validez igual que el mío, y no se vale que porque a mí me esté ganando una emoción, que aparte ahorita no sé ni cómo voy a reaccionar porque estoy encabronadísima, por no decir otra palabra. Dije, ok, lo mejor que voy a hacer es, dentro de lo que cabe, voy a poder relajarme para poder tomar decisiones con la cabeza un poco más fría y voy a aprovechar este momento porque ya no hay nada que hacer, o sea, eso ya está arriba, ya está subido. Entonces, bueno, ya pasó mi proceso, todo, un poquito saqué mi foie con, con la mujer ahí que me estaba haciendo esto, que se lo agradezco. Y bueno, ya, me relajé un poco más, sin soltar el que estaba enojada, porque me acuerdo que en ese momento ella me decía, no, pues suelta tu enojo. Y yo le decía, no, es que no lo voy a soltar porque no quiero soltarlo. Y me parece muy importante que les diga esto, porque cuando tenemos una emoción y que digan, no, tú suelta, todas las personas somos amor y mira que madres, o sea, cuando estás en una situación así, es muy válido no nada más dejarte sentir la emoción, sino que es vital, de eso depende de que podamos después asimilar correctamente las situaciones que nos desagradan en la vida. Entonces en ese momento yo estaba muy enojada, sabía que en algún momento tenía que canalizar mi enojo, pero antes de pensar en cómo canalizarlo, yo tenía todo el derecho de estar enojada, de sentirlo, para después siquiera poder soltarlo, ¿no? Entonces, bueno, dentro de todo esto ya me relajé un poco más, había pasado ya como una horita y para eso dije, ya, le mandé un mensaje directamente a la médico estético diciéndole que había visto mis fotos en redes, que me parecía una falta de ética terrible, que yo nunca había dado permiso de eso y pues que sentía que no tenía por qué hacer las cosas más grandes ni tomar medidas pues más abruptas o legales o lo que fuera y que le pedía de la manera más atenta, o sea, que respondiera a esto, ¿no? Y sí, gracias a Dios, antes de que se terminara mi sesión ahí, la persona me contestó, me pidió, pues, entre comillas, una disculpa, pero bueno, ese es otro tema, y diciéndome que, pues, habían tenido mucho cuidado en la selección del material, que no se notaba la cara, y yo de que, amiga, ¿cómo te explico que no se trata de que si otra gente o yo misma noto que soy o no soy yo? El hecho es de por qué estás usando un material que
yo no te di permiso y que yo con toda la tranquilidad voy a ponerme en tus manos y tú estás haciendo un uso de ese material en donde yo estoy vulnerable y vulnerable y aparte confiando en ti. Y aquí es en donde entra el tema de el monstruo detrás del poder. Y sí, todo esto que les dije tiene una razón de ser porque hay un contexto, porque eso me llevó a otras situaciones y al final dije, creo que eso es algo muy importante que hable para que les platique cómo es que yo lo he ido asimilando con los años y a ver si ustedes pues también les llega un poquito ahí de luz, ¿no? Y opinan lo mismo o si no que por lo menos lo piensen, ya sea que estén del otro lado o hayan sido víctimas de pues del abuso del poder básicamente. Y es que lo que me lleva a reflexionar con esto es que la mayoría solemos pensar que el poder solo está en manos de los grandes. ¿Quiénes son estos grandes? Políticos, empresarios, gente billonaria, etcétera. Y si yo te dijera que el poder no empieza cuando tú tienes millones de lo que sea, sino cuando decides qué hacer con lo poco que ya tienes. Y seguramente tú estarás pensando, dependiendo en qué trinchera te encuentres, ay, ¿qué poder puedo tener yo? No, ay, es mínimo comparado con... Pero todos, absolutamente todos tenemos poder en distintas porciones y en distintas áreas. Y el uso del poder se perfila o nosotros nos vamos perfilando de cómo actuamos con el poder desde la forma en que lo usamos en las dosis pequeñas. Porque el observar cómo nos desenvolvemos con este poder que ya tenemos nos va a dar unas grandes lecciones o nos puede enseñar bastante de qué haríamos si tuviéramos más. Entonces, evaluar si es importante esto porque aquí podemos evaluar si realmente más poder es algo que nos va a favorecer y no nada más a nosotros, sino a las personas que nos rodean y a las personas implicadas. Y miren, aquí les voy a dar yo unos ejemplos muy concretos y que son muy tangibles de cómo todos en cierta medida manejamos cierto poder en nuestro día a día. Aquí tenemos, por ejemplo, a los señoritos de la seguridad de cualquier antro, de cualquier bar, de cualquier lugar nocturno. Estos tipos que se juran que tienen a la gente en sus manos de todas las clases sociales, de todas las edades. Yo creo que todo mundo que haya asistido a un lugar así y que sea el seguridad o el cadenero el que te da la entrada, se pueden dar cuenta de que ese mínimo poder de levantar la cadena y decirte pase, lo hace al hombre inflarse, pero a niveles que dices, amigo, yo no sé quién te crees, que eres nada más el cadenero, pero bueno, ¿no? Aquí hay un abuso de poder muy evidente, ¿no? Otros, por ejemplo, son los administradores de edificios que, miren, yo tengo poco viviendo en un edificio, no me había tocado así con administradores en la entrada, recepción. Híjole, no. Es que quien ha vivido así o quien esté viviendo así, saben que los administradores de verdad que a veces parecen que ellos son los dueños del lugar y que tú no adquiriste una propiedad en el condominio, porque parece que les tienes que pedir permiso de absolutamente todo y se ponen con tus visitas y hasta contigo mismo, pero en una posición que, híjole, pero bueno, no todos, pero en su gran mayoría. Las otras personas donde podemos saber que se hace mucho el uso del poder son, por ejemplo, en los hospitales, las enfermeras o las personas que están en recepción. Híjole, te tratan como si tú no estuvieras pagando ese servicio, como si te estuvieran haciendo el favor de favores. Y yo creo que todo mundo hemos tenido alguna experiencia, ya sea directa o indirecta, con las personas encargadas de nuestra salud en los hospitales. Y, híjole, la verdad que es fatal. Y si tú dices, no, yo no estoy en ninguna de estas posiciones, espérate que para allá voy con los ejemplos. Los hermanos mayores
Si tú tienes hermanos menores que tú, sabes que tienes cierto poder sobre ellos, por lo menos en los primeros años en los que se están desarrollando. Entiendo que llega un punto en que ya no importa si se llevan 10, 15 o 3 años de diferencia, cuando ya todos son adultos, ahí es distinto. Pero cuando están todavía chicos en la adolescencia, híjole, ahí tú sabes que si eres el mayor, tienes cierto poder sobre los demás. Ahora, si no tienes hermanos y nunca tuviste, y si eres papá, sabes que tienes un poder sobre tu familia, sobre tus hijos. Ahí también se sabe que cómo usamos nuestro poder, ¿no? O también los docentes. Todos los docentes saben que hay una cierta jerarquía de la cual puedes tú hacer un buen o un mal uso dentro de un salón de clases. Entonces, aquí yo les voy a dejar un dicho que seguramente ya lo han escuchado antes, y es que el poder, al igual que el dinero, solo aumentan nuestras cualidades y nuestras debilidades. No es que vayamos a adquirir algo distinto cuando tengamos más poder. Es que lo que ya somos, lo somos ahorita. Y la única diferencia de cuando alguien tiene poder o tiene más dinero, que las personas a su alrededor dicen, uy, ¿cómo lo cambió el poder o cómo lo cambió el dinero? No, no lo cambió. La persona siempre fue así, pero nunca había tenido el suficiente poder como para que se magnificara esas características de la persona. Y con esto, yo les aseguro que una persona que tiene poco dinero y que es súper coda, súper agarrada con sus pocos bienes materiales o con sus pocos 2, 3 pesos que tiene, les puedo asegurar que el hecho de que en algún momento tenga más dinero, esta persona no la va a volver dadivosa, simplemente va a ser una persona con dinero y coda. Entonces, lo mismo sucede con el poder, igualito. El poder no transforma nuestra esencia, simplemente la expande. Entonces, es importantísimo que hagamos conciencia sobre cómo nos comportamos con la jerarquía en la que estamos posicionados en cualquier área de nuestra vida, porque este es un gran indicativo de algo que tal vez nos esté diciendo que tenemos que pulir. Y con esto también les quisiera hablar de una parte que me vulnera, y justo cuando hay algo que me vulnera, aunque me la pienso muchísimo y muy seguramente cuando publique este episodio me voy a arrepentir, como siempre que toco algún tema que es muy personal, pero me parece que es importante hablarlo. Y es que miren, uno de mis más grandes miedos, que creo que ya ha bajado muchísimo, pero sí lo tuve muy palpable en un tiempo en mi vida, y es que hace tiempo yo hice una formación de constelaciones familiares que fueron como 2 años, y ni siquiera empezó esa formación como yo queriendo constelar algún día a otras personas, sino era como algo más para trabajo personal, y al final sí terminé haciéndolo, ¿no? Pero lo que yo me percaté mientras iba tomando la formación era los niveles de poder que tú tienes sobre las personas que vienen contigo cuando quieren sanar. Cuando la persona quiere sanar, que ya está harta de algo en su vida o que ya está sintiendo mucho dolor o que trae una enfermedad que ya vio por todos los lados médicos y ya está buscando como otro tipo de alternativas, llegan las personas a ti de manera tan vulnerable que me di cuenta que es muy fácil para una persona que tiene cierto conocimiento abusar, ya sea de manera consciente e inconsciente, de esta confianza que las personas depositan en ti. Y fue tanto mi miedo de en algún momento yo perderme en este camino y decir, me va a ganar la soberbia o me va a ganar el hambre de poder, el creerme más por esto y esto otro. ¿Y qué tal si esto es inconsciente? ¿Y cómo le voy a hacer? O sea, si es inconsciente, obviamente no me voy a dar cuenta, y yo no quiero
perder como el rumbo o perderme en el conocimiento o perderme en el yo creer que tengo la verdad absoluta y que vengan personas a ponerse en mis manos. Entonces hagan de cuenta que eso me detonó un miedo muy grande de decir, es muy sencillo juzgar cuando estás del otro lado, pero cuando te empiezas a acercar al poder, porque el poder no siempre es dinero, el poder a veces es conocimiento, por ejemplo, ¿no? Y entre más sabes de un tema, pues va a haber gente, se va a acercar a ti, gente que no sabe tanto de ese tema, entonces tú estás en cierto lugar de jerarquía, entre comillas, ¿no? Y bueno, fue tanto mi rollo que lo hablé en terapia en un tiempo y bueno, llegué a la conclusión de que, pues no sé si llegué a una conclusión, pero sí sé que todos en algún punto tener que estar consciente que todos podemos caer en el abuso del poder, de que todos seguramente en algún momento lo hemos hecho, de que yo lo he hecho antes, no nada más en cuestión como profesional y en estas cosas. Bueno, en eso nunca lo he hecho, que yo esté consciente, pero me refiero en otras áreas de mi vida y saber que hay que tener la humildad para que en el momento en que nos demos cuenta podamos enderezar nuestro camino, ¿no? Y si hay que pedir una disculpa y si hay que tener que poner distancia sobre eso que estamos ejerciendo, pues hacerlo, aunque en su momento se sienta como, ¿cómo voy a rechazar esto en lo que estoy avanzando? Pues sí. Si este poder que estamos obteniendo no está beneficiando al resto y solo te está beneficiando a ti o te está inflando el ego o esto, no es una buena señal y es importantísimo tener la conciencia para poder observarnos, ¿no? Entonces, bueno, les comento esto porque todos estamos, entre más crezcamos en las distintas áreas en las que a lo mejor somos buenos, siempre va a haber una línea muy delgada que nos puede corromper, que nos puede hacer perder la sensibilidad, que nos puede convertir en aquellas personas que critican. Y esto es algo para tener en cuenta siempre, a medida de que vayamos creciendo en nuestra vida, evolucionando, volviéndonos mejores, a medida de que tengamos mayor poder en el área que sea, este siempre va a venir de la mano con mayor responsabilidad y con mayor conciencia. Y dentro de la conciencia, por supuesto que entra la compasión, por supuesto que entra el ver cómo nos movemos, cómo lo que sabemos, cómo lo que tenemos en nuestras manos siempre tiene que jugar un papel importante en cómo va a afectar a los demás, antes que a nosotros, porque ya cuando hay poder, sí es importante ahí que volteemos el foco hacia los demás y ver si las acciones, las decisiones que estamos tomando les benefician o les perjudican, ¿no? Y hacer uso de nuestro discernimiento. Y bueno, pues regresando a la anécdota que les platiqué al inicio, el chismecito, pues claro que en las profesiones también hay un uso del poder, un mal uso del poder, y pues que fue lo que a mí me sucedió, ¿no? Entonces, no importa cuál sea tu profesión, hasta las profesiones más nobles tienen que siempre estar cuidando esta parte. Y cuando me refiero a profesiones nobles, estoy hablando, claro, del ámbito espiritual, ¿no? Los sacerdotes, los pastores, los rabinos, nadie, si eres ser humano, nadie estamos exentos de que cuando tengamos poder en nuestras manos podamos hacer mal uso de él, ¿no? Y pues fue el caso que me sucedió a mí con esta mujer y que les digo, ya cuando me tranquilicé y todo, digo, aunque seguía enojada, que tenía todo el derecho de estarlo, es importante saber también que en algún momento a todos nos puede suceder o a todos se nos puede hacer fácil, no es por joderte al otro, muchas veces de verdad lo haces sin la conciencia, o sea, se nos hace sencillo y punto, y hasta la otra persona nos puede parecer exagerada, pero no se trata de eso, ¿no? Son estas pequeñas acciones que si no las marcamos, que si no las hacemos ver, que si no las
reclamamos en su momento, como lo hice yo, las personas se van de largo y cuando menos piensan dicen, híjole, yo no sé en qué momento llegué a esto. Pues sí, en el momento que fuiste dejando pasar cosas pequeñitas, ¿no? Como esas. Entonces, siempre el tener un X tipo de profesión nos va a dar cierto poder porque estudiar ese tema te pone por encima de la media, ¿no? Te genera cierto conocimiento en esa área. Entonces, la forma en que utilizamos y que transmitimos ese poder hace toda la diferencia. Si con lo poco que muchas personas saben hacen sentir a los demás mal, se burlan, los corrigen, los menosprecian, etcétera, obviamente desde ahí tú tienes que saber que ojalá a esa persona no se le dé más conocimiento, no se le dé más poder, no se le dé más dinero, porque si con eso poco que sabe aplasta a los demás como cucarachas, pues imagínense lo que sucede si esa persona crece más en su área, pues sería catastrófico. Y ya les hablé de esto en algún otro episodio, ¿no? Sobre las profesiones, pero también hablé, creo que se llamaba conocimiento versus sabiduría, ¿no? Y que no es otra cosa que esto, utilizar nuestro conocimiento desde un lugar de compasión es importantísimo, ¿no? Porque también ahí viene un abuso del poder. Si una persona te está platicando, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? De alguien se está expresando, está diciendo algo difícil, le está costando. Y la persona en lo único que se fija es si pronunció bien la palabra, en si dijo dijiste, hiciste. Y ¿a quién le importa? O sea, aunque tú seas el máster en letras, ¿qué te importa si no, de qué te sirve todo eso de conocimiento si no tienes la compasión de escuchar más allá de las palabras, del vocabulario, de la forma en que la otra persona se está expresando? Tienes que ver mucho más profundo y ahí lo importante es el tema, es cómo se siente la persona, es que está abriendo su corazón o es que te está tratando de explicar algo. Eso es lo verdaderamente importante, ¿no? Y creo que sucede muchísimo entre más renombre tenga alguna profesión, no porque sea mejor o peor, sino porque hay profesiones que es así, por ejemplo los médicos, muchísimo más cuidado tienen que tener al transmitir lo que saben, ¿no? A mí me ha pasado, no digo que cientos de veces, porque no soy muy de ir al médico, pero las pocas veces que he ido, de verdad que son contados los doctores que a mí me tocan, en donde realmente se interesan porque yo les entienda la información de lo que me están diciendo. Hay otros que a lo mucho te hacen contacto visual, te explican como si tú tuvieras que saber la terminología de lo que te están, de todas las cosas médicas. Y la verdad, sí te hacen, o bueno, no te hacen. Yo me he sentido como una estúpida estando ahí enfrente de que no sé ni de qué me está hablando este tipo. O sea, me perdí en el tercer medicamento que me dijo. No entiendo nada, nada. Y a veces lo que puede pasar cuando hablas desde el profesionalismo es que a veces para ti puede parecer que la terminología que usas, como la usas diario, es algo que para ti es normal, pero el de adelante puede que no tenga idea, puede que le estés hablando en álgebra, básicamente. Entonces, la compasión entra cuando tú haces contacto visual y ahí te puedes dar cuenta, aunque la persona no te lo diga, que a lo mejor está en cero, está en blanco. Y bueno, a lo mejor ahí podemos tomar una respiración profunda y decir, ¿me estás entendiendo? Bueno, te lo trato de explicar de otra manera, ¿no? Ahí es donde entra la importancia de acompañar este conocimiento, este poder que tenemos sobre el otro y utilizar la compasión para transmitirlo desde un lugar pues mucho más armonioso. Y ya para ir cerrando, no me quiero ir sin hablar de este tema, porque si tú dices, yo de verdad que tengo cero poder en mis manos, hay un poder que absolutamente todos los que tenemos teléfono tenemos. Y ese es el poder digital. Y miren, el tener un celular en las manos con internet te da el poder, nos da el poder a todos, de emitir juicios, de dar opiniones,
de grabar a otros en momentos súper íntimos. Todo mundo hemos visto videos de gente que graban besándose, peleando, discutiendo, mamás regañando a sus hijos, no sé, personas en todos los aspectos que me pueda imaginar, en vulnerabilidad, que están borrachos, que lo que sea. Y ahí la persona que está grabando está abusando hasta cierto punto de su poder. Porque si son personas que ni conoces, ¿qué tenemos que estar haciendo nosotros grabando un momento íntimo? Puede parecer cómico desde la pantalla a los que lo consumimos, porque seamos honestos, todos consumimos ese tipo de videos. Pero es terrible, o sea, es terrible si tú te pones a pensar que tú eres la persona que están grabando, si tú eres el que te está sacando el calzón, yo qué sé, en el metro y eres tú la que estás viral, ¿no? O sea, es terrible eso. Entonces, es súper importante que hagamos conciencia de cómo estamos abusando de este poder que la era digital nos está entregando en este momento y poder convertirnos en personas más conscientes y ponernos en los zapatos de los otros y empezar honestamente a respetar la intimidad ajena. Y sí, si tú eres este pariente que está siempre con el teléfono en los momentos en que deberías de estar disfrutando y nada más estás viendo a ver qué captas para tenerlo entre comillas como recuerdos, yo te invito a que por favor lo pienses 2 veces antes de prender tu teléfono, porque habemos muchas personas, yo me cuento en una de ellas, que podemos estarnos sintiendo muy a gustos, que somos muy celosos de nuestra intimidad y en el momento en que ves un celular prendido, como que sientes que hay una parte tuya que tienes que detener, porque si bien en ese momento te quieres abrir y hacer tonteras, es ese momento. No es para que después te lo estén poniendo y que se estén riendo después en otro momento en que ni estás de buenas y sacándote el videíto de hace 10 años cuando te pusiste la borrachera de tu vida. Y sí, en ese momento lo gozaste, estuvo chistoso, pero no quieres que sea algo que se esté recordando en un celular. Entonces, sí hay veces que este tipo de cosas como sí se captan momentos muy buenos, pues hay otros que no tanto, ¿no? Entonces aquí es donde entra el discernimiento de cada uno y tener simplemente un poquito más de consideración y simplemente pensarnos las 2 veces antes de sacar nuestro teléfono para empezar a grabar momentos que tal vez pudieran ser más lindos, quedarse en la intimidad de la familia, del momento, de la amistad o de lo que sea, ¿no? Que esté sucediendo. Ahora, también es importante decir que no todo es blanco y no todo es negro. También esta era digital nos da la oportunidad de levantar la voz, que es algo súper importante que antes, a menos de que tuviéramos cierta posición, pues íbamos a ser escuchados y no es el caso en estos momentos. Entonces, sí los invito y sí entiendo que si la situación es crítica y no hay nada más que puedas hacer que grabar, pues grabes, ¿no? Pero esa grabación es pues para apoyar a la víctima en este caso, ¿no? Para proteger, para hacer viral un abuso de poder, algo que ya no sabes qué más hacer, ¿no? Pero no todas las situaciones son así. Hay situaciones que son críticas y que ayudas más apagando tu celular o guardándolo y haciendo algo al respecto, metiéndote, defendiendo, empujando el carro, lo que sea que sea esa situación, ayudas a veces muchísimo más involucrándote en la situación que simplemente desde tu trinchera sentado diciendo, uy, no, qué mala onda, mira, este tipo está acosando a esa mujer o esta mujer trae a golpes al hombre y no lo quiere soltar y el hombre no le quiere hacer nada porque después lo van a demandar. Pues entra y haz algo si eres mujer en vez de estar ahí grabando, ¿no? Entonces es importantísimo en estos casos el discernimiento. Y si quieren saber más del discernimiento, pues ya también lo hablé en otro episodio para que vayan y se les refresque la mente al respecto. Entonces, esto es poderosísimo y es algo extremadamente cotidiano porque todos tenemos esa capacidad y ese poder tan grande en nuestras manos en el momento en que tenemos un celular con internet.
Y ahora sí, almas bonitas, vamos cerrando este episodio, pero no sin antes dejarles algunas preguntas, algunas frases, porque aquí no nada más venimos a escuchar el chisme y que yo hable como loca, sino para reflexionar cada uno. Y la primera frase, que ya se las dije, pero la quiero repetir, es: a mayor poder, mayor responsabilidad. Observa en qué áreas de tu vida tienes poder y cómo usas este. ¿Tomas ventaja sobre otros cuando tienes la oportunidad? ¿Te sientes superior cuando sabes más que otra persona acerca de un tema? ¿Y qué haces con esa superioridad que sientes? Y más importante aún, si tu valor está puesto en lo que tienes, cuánto generas, las propiedades que posees, el puesto que ocupas en tu trabajo, el conocimiento que has alcanzado, tus títulos que has logrado, etcétera, etcétera, mi pregunta para ti es: si te quitaran eso, ¿quién eres? ¿Quién eres sin todas esas cosas? Si te sientes menos, si te sientes devaluado, te invitaría a que realmente te cuestionaras qué está pasando con tu uso del poder y si realmente es una buena idea que éste siga incrementando en tu vida. Y ahora sí, ya con esto los dejo. Recuerden, almas bonitas, escuchen con el corazón, disciernan con su intuición y lleven su mente siempre a la completa incomodidad. Gracias por escuchar una vez más este portal. Nos vemos.